¿Es posible amar y servir a Dios en la juventud? En los años mozos en donde estamos con toda la fortaleza, la vitalidad. ¿Es posible poner a Dios en primer lugar en todo? Sí lo es. Yo te doy mi testimonio de amor y de servicio. Y es un hecho que nunca me arrepentiré, porque Dios ha sido grande en misericordias para conmigo. Y espero desde el fondo de mi corazón que mis hijos también puedan servir. Y a ti también, querido joven que estás escuchando este programa, a ti padre, madre o tío también que estás escuchando, si no pasó contigo, el Señor te llamó en edad avanzada, pues siempre vas a tener la oportunidad de formar a alguien, como vamos a ver hoy, el discipulado de un joven hermoso, que con la bendición de Dios desde el hogar formó las bases sólidas para que Él pueda servir con amor y entrega total. Bienvenidos, queridos hermanos, todos seamos bienvenidos al estudio de la bendita palabra de Dios. Tenemos una lección tan hermosa, con muchos hechos, con muchas situaciones que solamente están abocadas a que nuestra fe se levante, a que creamos firmemente un Dios que viene pronto, que un Dios que obra formando un semillero sólido, y la fuerza siempre estará en la juventud. Es posible que en estos tiempos, a pesar de todo lo que nos rodea, haya una juventud temerosa y que verdaderamente ame a Dios. Sí lo hay. El Señor nos bendiga a todos. Vamos a estudiar la lección 16, sábado 20 de abril del año 2024, el joven Timoteo. Vamos a orar. Bendito Padre, depositamos este momento en tus manos, Señor. Ayúdanos a entender cómo tú nos llamas. En especial manera hoy esta lección dedicada a los jóvenes, Señor. Ayúdanos a los que tenemos hijos jóvenes, a los que tenemos a nuestro cargo también quizás alguna persona. Padre mío, a los que tenemos niños y oramos para que algún día ellos, Señor, tomen la decisión también de una vez bautizarse, Señor. Padre mío, queremos jóvenes comprometidos con tu obra. Haz realidad este deseo, Señor, ferviente de toda tu iglesia a nivel mundial. Bendice este tema y bendice al maestro, bendice sus labios, Señor, que has tomado como instrumento tuyo, y a todo el alumnado a nivel mundial, en nombre de Jesús. Amén. A veces pensamos que el joven no puede ir en línea de avanzada en la prédica del Evangelio. Muchos jóvenes suelen desanimarse en la primera prueba de la vida, pero otros han aprendido desde niños a lidiar con la dureza de las pruebas. Uno de esos jóvenes fue Timoteo. Mientras Juan Marcos se desanimó en el camino, como lo estudiamos en las lecciones anteriores, Timoteo aprendió a luchar con los obstáculos de la vida. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Timoteo entendió el Evangelio de Jesús y comprendió que para ser como su maestro debía sufrir como su maestro y caminar junto a su maestro. Pablo vio en este joven discípulo las condiciones y los grandes talentos para el ministerio de Cristo y su disposición a no desmayar ante el sufrimiento y la persecución, y que estaba dispuesto a ser enseñado. Mientras Pablo sufría por amor a Cristo, mientras Pablo era castigado, mientras Pablo era encarcelado, Timoteo permanecía a su lado y aprendía de su fortaleza, de su valor y de su perseverancia para predicar a Cristo. Eso estudiaremos en esta lección, que se titula El joven Timoteo.
Así que bienvenidos a la escuela sabática. Mis queridos hermanos y amigos, quédense con nosotros de principio a fin y ayúdanos a compartir la palabra de Dios. Bienvenidos, mis hermanos, una vez más. La lección tiene hermosos subtítulos que vamos a desarrollar. El primer subtítulo dice Macedonia. El segundo subtítulo dice Filipos. Y el tercer subtítulo que vamos a desarrollar se titula Victorias en la prisión. Así que ya comenzamos la lección de esta semana. La primera interrogante dice lo siguiente: ¿a quién pidió Pablo que lo acompañara en su próximo viaje? ¿Qué hizo antes de proceder con este desafío? Vamos a estudiar, mis queridos hermanos, el libro de los Hechos, pero esta vez vamos a estudiar el capítulo 16, versículos del 1 al 5. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad, enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían y su fe y el número de creyentes crecía cada día. A ver, el título de la lección nos habla de un joven llamado Timoteo. El diccionario bíblico adventista nos dice que Timoteo se deriva del griego Timóteos, que significa alguien que reverencia, que honra a Dios, o adorando, honrando a Dios. Timoteo fue convertido y fue compañero de viaje y asistente de Pablo. Timoteo era hijo de madre judía y de padre griego. Era natural de la ciudad de Listra. Su madre se llamó Eunice y su abuela Loida. Tuvo una educación judía, como Pablo testifica cuando escribe que desde niño has aprendido las sagradas escrituras. Así lo dijo el apóstol en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Como joven cristiano, gozaba de muy buena reputación entre los creyentes de Listra y de Iconio. Timoteo fue circuncidado para evitar conflictos innecesarios con los judíos de otros lugares. Entonces, mira, Timoteo es considerado como una réplica de Pablo por haber estado con él por muchos años. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, escribía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 22. Algo interesante de Timoteo es que su corta edad no fue justificación para no ser comprometido en la obra de Dios. Timoteo era solo un jovencito cuando fue escogido por Dios como maestro. Ahora, los versos nos hablan del segundo viaje misionero de Pablo. Solo que esta vez el apóstol ya no lo haría con Bernabé, sino que lo haría con Silas. Silas era profeta, tal cual lo registra Hechos capítulo 15, versículo 32. Ellos estuvieron un tiempo en Antioquía de Siria, después de haber participado en el concilio de Jerusalén. ¿Qué dice el verso? Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo. Su madre
era una creyente judía, pero su padre era griego, dice Hechos capítulo 16, versículo 1. Si observamos el mapa, veremos que luego de visitar las provincias de Siria y Cilicia y de pasar por Tarso, que era la tierra de Pablo, en donde animaron a los hermanos y confirmaron a las iglesias, procedieron a continuar con el viaje. Y el primer lugar donde fueron Pablo y Silas fue a Derbe y después a Listra, en la provincia de Licaonia. Derbe fue la ciudad donde Pablo había tenido gran éxito en su primer viaje misionero. Y a Listra, donde curó a un cojo de nacimiento y donde una multitud intentó adorarlos, tanto a Pablo como a Bernabé, como dioses paganos. Y fue en aquel lugar donde Pablo fue apedreado y se levantó cantando. ¿Te das cuenta? Entonces, el coraje y la sabiduría de Pablo frente a estos obstáculos constituyeron un legado en Timoteo. El apóstol tenía este deseo para ver si los cristianos soportaban los sufrimientos y las pruebas de los hermanos de la iglesia. Sin embargo, quedó muy sorprendido al ver que a pesar del tiempo transcurrido, los creyentes se mantenían firmes en la fe. En Listra, Pablo vio al joven Timoteo que había sido testigo de sus sufrimientos cuando visitó por primera vez Listra, y ahora lo encontraba maduro en la fe, fiel, firme y sincero, y le escogió como compañero de labor, como compañero de viaje. La hermana White dice que sus principios habían sido tan bien establecidos por su primera educación que era digno del puesto de ayudante de Pablo. Y aunque joven, llevó sus responsabilidades con mansedumbre cristiana. Los creyentes de Listra e Iconio tenían buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Fueron luego de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día, dice Hechos capítulo 16, versículos del 2 al 5. El corazón de Timoteo estaba unido al de Pablo y anhelaba compartir las labores del apóstol, ayudando como pudiera. Entonces comenzaron a predicar juntos y anunciaban las buenas nuevas traídas desde Jerusalén por el apóstol Pablo. Pablo llevó consigo la carta que los apóstoles suscribieron con motivo del concilio de Jerusalén, en la cual se establecía la no obligatoriedad de los ritos ceremoniales y además mencionaba deberes para con los conversos cristianos. Pablo enseñaba que la circuncisión y la incircuncisión eran solamente ritos que no salvan y que el evangelio de Cristo era todo. Es decir, los gentiles no debían guardar la ley ceremonial debido a que esta ley tuvo su cumplimiento en el sacrificio de Jesús. Pablo predicaba los acuerdos aprobados en el concilio de Jerusalén. ¿Cuáles eran esos acuerdos? Primero, predicaba los temas de la alimentación. Los gentiles debían cuidar su salud. Es que algunos vendían y comían carne ofrecida a ídolos, carne de animales estrangulados, lo cual para los judíos era pecado, ¿no es cierto?, comer esos animales. Y también no podían comer la sangre de los animales. Segundo, la conducta moral de los gentiles. Es decir, ellos debían tener un buen comportamiento. Las relaciones sexuales que se realizaban entre adoradores y las sacerdotisas que constituía culto pagano. Y algunos vivían en adulterio, en incesto, en fornicación.
entre otros, ¿no es cierto? Entonces, los cristianos gentiles tenían mucho por aprender. Tercero, la idolatría. Algunos, a pesar de estar en el cristianismo, continuaban adorando a dioses paganos. Por ejemplo, la diosa Diana, Artemisa, etcétera. Y también adoraban a otras estatuas, hechos de los cuales los gentiles debían apartarse. Y cuarto, los gentiles debían vivir en santidad. Es decir, debían disfrutar de la gracia de Dios, que aún está abierta para todos, ¿no es cierto? Y también debían vivir en obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, en su obra, Pablo viajaría por muchos lugares y a menudo predicaba a Cristo en las sinagogas de los judíos, como también en otros lugares de reunión. Y en todos se enfrentaba fieras persecuciones. Sin embargo, Timoteo estaba con él. Pablo entonces encontró en Timoteo lo que no encontró en Juan Marcos en su primer viaje misionero. Mientras Juan Marcos no estaba acostumbrado a pasar por diversas dificultades, por persecuciones, por peligros, no estaba acostumbrado a viajar y caminar fuertemente bajo la lluvia, bajo el intenso sol. No estaba acostumbrado a cruzar los cerros, los caminos que eran solitarios, que estaban rodeados de peligros visibles e invisibles. Y tampoco estaba acostumbrado a dormir con una piedra como almohada. Timoteo estaba muy firme en su decisión y su fe lo impulsaba a ser un pastor de Jesús. ¿Te das cuenta cómo Dios conoce nuestros corazones? Y esto es ejemplo para la juventud. Timoteo inspira a los jóvenes a no detenerse en el camino al cielo. Cada creyente, mi querido amigo, debe caminar bajo la dirección de Cristo, tal cual lo hizo Timoteo. Fíjate, mientras Bernabé rescataba a Juan Marcos, Pablo fue bendecido con Timoteo para que vaya con él. Entonces, Pablo y Silas y también Timoteo disfrutaron del éxito en la obra de fortalecimiento y crecimiento de las obras y también en la institución de nuevas iglesias. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿A quién pidió Pablo que lo acompañara en su próximo viaje? Al joven Timoteo. ¿Qué hizo antes de proceder con este desafío? Que se circuncidara, no porque Dios lo requiriese, sino para eliminar del pensamiento de los judíos algo que pudiera llegar a ser una objeción contra el ministerio de Timoteo. Pregunta número 2. ¿A qué lugares les prohibió el Espíritu Santo entrar a Pablo y sus colaboradores? ¿Y por qué? Vamos a estudiar Hechos, siempre capítulo 16, pero esta vez los versículos del 6 al 8. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Pablo quería, con sus propios planes, evangelizar al mundo. Pero ya ves cómo el Señor tiene los suyos. Había llegado el momento en el cual el evangelio tenía que cruzar las fronteras de Asia Menor. Asia Menor era una provincia romana de aquel tiempo. Claro, hoy se le conoce como la península de Anatolia, en Turquía, en la cual Pablo predicó el evangelio y donde se preparaba el camino para que Pablo y Silas y Timoteo ingresaran a Europa. Todo el trabajo misionero era dirigido por el Espíritu Santo. Y aquí estamos hablando del segundo viaje misionero, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra de Dios en la provincia de Asia? Hechos capítulo 16, versículos del 6 al 7 dice: Luego, Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego,
Al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. ¿Sabes por qué no les permitió el Espíritu Santo ir allí? Porque aún no era su tiempo para predicar en esos lugares, en el segundo viaje misionero. Es por eso que el verso dice, en ese tiempo, observa bien el verso, allí dice, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Es como decir, Pablo, aquí todavía no. Yo te mostraré cuál es el siguiente lugar. ¿Te das cuenta? Es decir, no significa que no se iba a predicar allí la palabra de Dios, sino que todo era a su debido tiempo, a su debido momento. Es por eso que fue prohibido predicar allí. Entonces, ¿cuándo se debía predicar en Asia Menor? Era en el tercer viaje, como lo registra Hechos capítulo 19. Pablo obedeció a la perfección la voluntad del Espíritu Santo. Él estaba en sintonía con Dios. O sea, no es que Pablo hizo un plan de trabajo para predicar, no. La obra era dirigida por el Espíritu Santo. Es que el Evangelio tenía que predicarse por todo el mundo. El Espíritu Santo quería que fueran primero a Europa, luego a otros lugares. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas, dice Hechos capítulo 16, versículo 8. Pablo solo obedece. Dios lo guía a su siguiente destino. Quisieron ir a Asia Menor, pero fueron prohibidos. Después quisieron ir a Bitinia, pero igualmente fueron prohibidos. Si nos fijamos en el mapa, el Espíritu les decía, no vayan ni a la derecha o a Bitinia, ni a la izquierda, Asia Menor. Vayan en línea recta, decía el Espíritu Santo. Entonces, Pablo y su equipo misionero caminaba por fe, ¿no es cierto? En Troas se quedaron a esperar la nueva orden. Quizás Pablo no había tenido intenciones de ir a Troas, pero el Espíritu de Dios lo llevó hasta esa ciudad. Fíjate en el mapa. Troas era una ciudad marítima, un puerto importante de Asia Menor, que se ubicaba a unos 15 kilómetros aproximadamente al sur de la antigua ciudad de Troya, de la Ilíada de Homero. Troas era una colonia romana y fue en Troas en donde su tercer viaje misionero atendió a Eutico, que se quedó dormido en la ventana y se cayó del tercer piso hacia abajo y fue levantado muerto, como lo dice Hechos, capítulo 20, versículos del 6 al 12. Entonces, sería en aquel lugar donde el apóstol recibiría una visión. Pablo simplemente se encontraba esperando un impulso poderoso para salir de Asia con rumbo a Europa. Pablo confiaba en la guía de Dios, quien le conducía por donde era mejor para su propósito. Y sería desde Troas el punto de partida con rumbo a Macedonia. Junto a Pablo iba Timoteo. En cuanto a la historia bíblica, Pablo preguntaba constantemente a Timoteo y al viajar de lugar en lugar le enseñaba en cómo trabajar con éxito. Y Timoteo aprendía muy bien las lecciones de Pablo. Pablo y Silas educaban a Timoteo, quien preguntaba cualquier duda y asimilaba sus enseñanzas. Este joven pastor no tenía grandes talentos, pero su trabajo era muy importante, debido al uso de las capacidades que el Señor le daba. Entonces, mi querido joven, solo con las capacidades recibidas del Señor se pueden hacer grandes cosas. Y eso fue lo que entendió Timoteo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿A qué lugares les prohibió el Espíritu Santo entrar a Pablo y sus colaboradores? A las provincias de Asia y Bitinia. ¿Por qué? Porque eran guiados por el Espíritu Santo y debían avanzar en línea recta hasta Macedonia, es decir, a Europa Oriental. Pregunta número 3. Aquí tenemos un subtítulo que se denomina
Macedonia. ¿Qué visión tuvo el apóstol Pablo? ¿Cuál fue la respuesta del apóstol? Seguimos estudiando el capítulo 16 del libro de los Hechos, versículos 9 y 10. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio, dice la palabra del Señor. Había llegado el momento de saber cuál sería el siguiente lugar de prédica. El lugar fue dicho en una nueva visión, y eran las visiones una de las maneras con la que el Espíritu Santo guiaba el camino de Pablo, en donde se le revelaba con claridad la voluntad divina, de forma que él pudiera entenderlas. Con esta visión, Pablo cambiaría de continente. Pablo dejaría Asia y se internaría en Europa de Occidente. Entonces, este fue el primer esfuerzo misionero en Europa. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo es que Dios utiliza diversas maneras para poder comunicarse con sus hijos? Pueden ser sueños, visiones, obstáculos, etc. Hechos capítulo 16, versículo 9 y 10 dice: y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Macedonia actualmente se ubica al norte de Grecia, y en aquel tiempo fue la ciudad donde nació Alejandro Magno y también Aristóteles. Fue el corazón del antiguo imperio helénico. En la antigüedad es considerado el país más joven del mundo. Su denominación fue aprobada recientemente en febrero del año 2019 y como país se creó tras la disolución de la antigua Yugoslavia en 1991. Eso es lo que nos dice la historia. Entonces, mira, el plan de Dios estaba desarrollándose a través de Pablo. Acuérdate que el apóstol Pablo quería evangelizar a la provincia de Asia. Sin embargo, Dios quería darle un continente para ganar almas para Cristo. Así como en Asia y otros lugares habían almas con hambre de conocer la palabra de Dios. También en Macedonia lo había. Es por eso que el varón macedonio quería ayuda. Pablo, ayúdanos, por favor, decía este hombre. Y Pablo no dudaría en responder la llamada del varón macedonio. Entonces, al escuchar este pedido de ayuda, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas viajaron a Macedonia. El diccionario bíblico adventista dice que Lucas estuvo con el apóstol en diversos momentos de su ministerio y se unió a Pablo en Troas. Es por eso que el verso dice: procuramos partir a Macedonia. O sea que se está incluyendo aquí Lucas. Lucas se incluye en el viaje. Entonces, fíjate, la mejor ayuda que podía darle a Pablo a los macedonios era ayudarlos a cambiar su vida con el evangelio de Cristo. Y el ejemplo es que la mejor ayuda que brindemos a cualquier alma es el evangelio. Solo con el evangelio, mi querido hermano, se cambia la vida de la gente. Y sin el evangelio es poco lo que se puede hacer. Entonces, en obediencia a la visión, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas partieron a Macedonia para continuar con la obra de evangelización y llegaron al puerto de Neápolis, en Filipo. En aquel tiempo Macedonia formaba parte de Grecia y fue aquí donde se comenzó con la evangelización al continente europeo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué visión tuvo el apóstol Pablo? Un varón macedonio rogaba y pedía su ayuda. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol? Entendieron que fue una orden de Dios y obedecieron prontamente, dice la palabra de Dios. Pregunta número 4. También tiene subtítulo la pregunta número 4 y se denomina Filipos. ¿Qué experimentaron Pablo y sus compañeros en Filipos?
Vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 16, versículos 14 al 18. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que yo soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. A ver, Pablo era dirigido por Dios. Recuerda que es el segundo viaje misionero, en donde caminaba junto a Silas, Lucas y el joven Timoteo. ¿Cuál fue su itinerario? Si leemos los versos anteriores y observamos el mapa, ellos viajaron vía marítima desde el puerto de Troas con destino directo a Samotracia. Samotracia es una isla en el mar Egeo, entre Grecia y Asia, por donde era necesario pasar para llegar a Filipos, tal cual lo estás viendo en el mapa, mi querido hermano. Allí descansaron ese día y al día siguiente continuaron el viaje al puerto Neápolis y de allí a la ciudad de Filipos. Los estudios dicen que con el viento a favor, desde Troas a Filipos, habían 2 días de viaje. Sin embargo, de regreso y con el viento en contra habían 5 días, dice Hechos capítulo 20, versículo 6. El diccionario bíblico adventista dice que en Filipos no había sinagoga judía y apenas habían unos pocos judíos. Entonces Pablo fue a Filipos en su segundo viaje misionero, que fue en el año 50 después de Cristo aproximadamente. Filipos era la ciudad más importante de la región de Macedonia, al norte de Grecia. Era una colonia romana. En Filipos permanecieron algunos días. Era en Filipos donde predicarían a los filipenses, y en esa ciudad sucedería algo extraordinario. Pablo y su equipo eran fieles observadores del sábado. Ellos jamás transgredían el sábado. Ellos conocían que el sábado era el día santo del Señor. ¿Qué hicieron en ese sábado? Veamos Hechos nuevamente, capítulo 16, versículo 13, en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Allí está más claro lo que dice el verso. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Había mujeres que guardaban el sábado. ¿Y sabes quién dirigía el culto de oración de aquellas mujeres? Era una dama llamada Lidia. Lidia era una inmigrante de Tiatira que había ido a Filipos porque era comerciante, era empresaria. Leamos Hechos capítulo 16, versículo 14 y 15. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela de púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos instó hasta que aceptamos, dice la palabra de Dios. La púrpura es una sustancia, es un colorante que se extrae del caracol marino. El tinte de púrpura se recolectaba gota a gota del molusco. Era un artículo comercial de lujo, muy apreciado por los romanos.
quienes lo usaban para teñir túnicas ceremoniales. Los habían en color rojo, azul, carmesí. ¿Qué señalan los estudios? Los estudios dicen que para producir 1 gramo de púrpura se necesitaban 9.000 moluscos aproximadamente, o 9.000 caracoles. Es por eso que era un producto de lujo y costoso. Y esto era el negocio de Lidia. La tela púrpura entonces era un producto muy caro, muy costoso. Y debido a su elevado precio, solamente las personas adineradas y de la realeza podían vestirse con ese tipo de tela de púrpura. Por ejemplo, los reyes se adornaban de púrpura, como le escribe Jueces capítulo 8, versículo 26. A Cristo le pusieron un manto de púrpura viejo para burlarse de él, como lo registra Marcos capítulo 15, versículo 17. Lidia era empresaria, era natural de Tiatira, de la región del Asia Menor. Tiatira fue una de las iglesias del cual habla el Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 18 al 29, ¿no es cierto? Tiatira era conocida por sus tintes, por su púrpura. Lidia, mis queridos hermanos, era una mujer emprendedora, organizada, adinerada, era respetuosa de Dios. Ella guardaba el sábado, es por eso que estaba allí en el río. Buscaba a Dios constantemente y también era hospitalaria, con carácter para ejercer liderazgo. Entonces, fíjate, Lidia obtenía mucha ganancia en este negocio y al ser una mujer pudiente, tenía una casa adecuada para recibir a Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas. Pero ¿cuál es el ejemplo de Lidia? Lidia, a pesar de tener un negocio muy rentable, no dudaba en guardar el sábado. Ella era fiel y obediente a Dios. A ella no le importaba perder las ventas del sábado, sino que ella respetaba la ley de Dios y todos sus trabajadores también guardaban el día de reposo. Ella y su casa adoraban a Dios. Lidia, mi hermano, jamás dejó de adorar al Señor por no haber una sinagoga en Filipos, ni por falta de varones que dirigieran el culto. No, ella reunía junto al río, contemplando la naturaleza, acompañada del canto de los hermosos pájaros, con el sonido de las aguas, con la frescura de la mañana. ¿Te das cuenta? Imagínate a Lidia animando a sus amigas a jamás transgredir el sábado, hasta que llegó Pablo. Pablo predicaba a Jesús de Nazaret, su vida, su ministerio, su injusto juicio, su crucifixión, su resurrección, su ascensión y su intercesión en el cielo. Y mientras Pablo predicaba, algo hermoso pasaba en el corazón de Lidia. Lidia escuchaba muy atenta el mensaje de Pablo acerca de Jesús para luego poner sus enseñanzas en práctica. El Señor abrió su corazón, dice el verso. Es decir, le abrió el entendimiento, tal cual lo hizo con usted y también conmigo. Es decir, fue a través de la predicación de la palabra que Lidia tuvo fe en el Señor. O sea, Lidia recibió la palabra de Dios y la obedeció, como dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Lidia recibió alegremente la verdad, al punto de convertirse conjuntamente con toda su familia. ¿Te das cuenta? Y se bautizaron, mis hermanos. Así es como el Señor trabaja y abre los corazones sinceros. ¿Qué más hizo Lidia? Lidia rogó a los apóstoles que se hospedaran en su casa. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Lidia amaba al Señor y con su hospitalidad hacia los hermanos demostró que era una verdadera seguidora de Jesús y fue una de las primeras personas convertidas al cristianismo en Europa. Es decir, fue la primera mujer en convertirse al cristianismo. No lo dice la Biblia, pero es de entender que luego de la predicación de Pablo, su casa fue un lugar de funcionamiento de la iglesia. Entonces Dios oyó la oración de Lidia, así como oyó la oración de Cornelio, y pronto acude a su llamado.
y envía a uno de sus mensajeros en su ayuda. ¿Te das cuenta? Entonces, mis hermanos, debemos ser hospitalarios. Lidia fue hospitalaria y es ejemplo de hospitalidad. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 9 lo dice: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Eso entendió Lidia. Ella, en su poco conocimiento que tenía de Dios, comprendía que obedecer los 10 mandamientos era su deber. Ahora, Pablo con su equipo continuaba predicando en Filipo y durante su obra se encontró nuevamente con Satanás. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos, dice Hechos capítulo 16, versículo 16. Así como Lidia fue bautizada, el enemigo se interponía en el camino para desafiar el poder de Dios. El diablo sabía que Cristo, por medio de Pablo, invadía su reino, y el diablo no estaba dispuesto a permitirlo. Esta muchacha estaba endemoniada, era un agente especial del diablo, y con sus adivinaciones hacía que sus patrones ganaran mucho dinero, influenciando además a la gente en el tema de la idolatría. Y la gente pensaba que era la voz de Dios porque hablaba del futuro. ¿Qué decía esta chica? Hechos capítulo 16, versículo 17 dice: ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ya han venido para decirles cómo ser salvos. Observa bien el verso. ¿Ya te diste cuenta qué es lo que está haciendo el diablo por medio de esta muchacha? ¿No es cierto? El diablo está predicando la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Solo que lo distorsiona. Esta muchacha, que estaba poseída por Satanás, mezclaba la verdad con la mentira para inducir al error. Ella decía: estos hombres trabajan para el Dios Altísimo, ya han venido a decirles que Dios puede salvarlo. Imagínate si el orgullo hubiera llegado a Pablo y se hubiera exaltado con lo dicho por esta muchacha. ¿Qué sucede hoy, mis queridos hermanos? En estos últimos tiempos, el diablo también predica la palabra de Dios. El diablo se sube al púlpito, ¿no es cierto? Incluso hace milagros por medio del espiritismo. Muchos son adivinos, otros son pitonisas, otros leen las cartas, el horóscopo, pero todos son espíritus de demonios. Y muchos dicen creer y trabajar en nombre de Dios. Entonces, esta mujer perjudicaba la obra de Pablo al distraer la mente de la gente de las enseñanzas de los apóstoles. Es como que la chica dijera: si ellos hablan en el nombre de Dios, yo también lo hago. ¿Te das cuenta? La hermana White dice: por ellas, muchos eran inducidos a creer que los hombres que hablaban con el espíritu y poder de Dios estaban movidos por el mismo espíritu que esa emisaria de Satanás. Y esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y al instante el demonio la dejó, dice Hechos capítulo 16, versículo 18. La muchacha era esclava y el dinero que recaudaba se lo daba a los patrones. Pareciera que la muchacha ayudaba a los apóstoles, ¿no es cierto? Si tú lees lo que dice la muchacha, tú vas a pensar y quizás vas a creer que estaba ayudando a los apóstoles. Y también parecía que los apóstoles aprovechaban a esta mujer para dar a conocer su propósito. Sin embargo, Pablo supo reconocer de dónde venía esta voz. Y llegaría el momento que el apóstol no soportaría que el enemigo se interponga ni pusiera obstáculos a la obra de Dios, y confrontaría al demonio. El apóstol, por inspiración divina, había soportado este asunto, que era un problema. Y a la hora de la evangelización, allí estaba esta chica. Entonces, era obstáculo a los apóstoles. Entonces, llegaría el momento del rescate de esta mujer. Y cuando la mujer seguía gritando, Pablo ordenó al demonio dejar en paz a la mujer
que de inmediato quedó en silencio, y con su silencio y el milagro testificó que los apóstoles eran siervos de Dios. Por tanto, el demonio los había reconocido como tales y había obedecido su orden. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, dijo con mucho valor el apóstol Pablo. Cristo mostraba su poder por medio de Pablo, y esta manifestación del Espíritu de Dios valía mucho más que el testimonio de la muchacha con espíritu inmundo. Luego del rescate y su restauración, la mujer escogió seguir a Cristo. Aunque claro, esto afectó el bolsillo de sus amos porque dejarían de percibir dinero, ingresos económicos, al punto de denunciar a Pablo, como lo veremos más adelante. ¿Cómo crees que se sintieron los patrones de esta mujer después que ella ya no podía adivinar? Seguramente habrán dicho, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no traes dinero? Y seguramente que la mujer les habrá dicho, ahora pertenezco a Cristo porque ya soy libre. Entonces, piensa ahora en la indignación de los dueños. ¿Cómo que estás libre y perteneces a Cristo si tú eres mi esclavo? Habrán dicho, ¿no es cierto? ¿Quién te hizo esto? Es de entender que la muchacha les dijo, fue Pablo. Y allí comienza la obra del diablo, para callar al apóstol. Los amos se preocupaban por el negocio. A ellos no les interesaba la vida y la salud de la joven. ¿Qué pasó luego? Eso lo vamos a ver en la siguiente pregunta, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué experimentaron Pablo y sus compañeros en Filipos? Experimentaron el poder de Dios, mis queridos hermanos. Pregunta número 5. ¿Quién fue influenciado por los amos de la joven que había sido liberada de la posesión del diablo? Seguimos estudiando Hechos, capítulo 16, versículos del 19 al 22. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera, dicen los versos. Así como la muchacha fue liberada del demonio, habían otros que también se dedicaban a lucrar y se dedicaban al mismo negocio por medio del demonio. Habían muchos brujos en Filipo. La idolatría predominaba en aquel lugar. Entonces, al ver los amos de la muchacha que habían perdido su negocio y al ver que el negocio se iba en quiebra y desaparecería debido a que ya no tenían clientes, pensaron en detener a Pablo y la obra de la evangelización y se aliaron a las demás personas que tenían el mismo negocio de la adivinación, levantando su voz de protesta contra los predicadores, y los llevaron y los acusaron contra las autoridades. Por eso que el verso de Hechos capítulo 16, versículo 19 dice, las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Ellos vieron en los siervos de Dios una gran amenaza para sus intereses económicos. Imagina los insultos recibidos por Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Es de imaginar que el joven Timoteo ya había aprendido mucho de Pablo y se comportaba como un verdadero soldado de avanzada de Jesús y se acostumbraba a poner su cuerpo en sacrificio vivo por Cristo. Pablo y Silas no serían sentenciados por curar a una mujer, sino por una difamación. Es que esa es la estrategia del diablo, ¿no es cierto? El diablo utiliza siempre la mentira para tratar de destruir a los siervos de Dios. Pablo y Silas fueron tratados violentamente hasta la plaza del mercado. Ellos fueron arrastrados. ¿Qué dijeron para acusar a Pablo y Silas? Hechos capítulo 16, versículos del 20 al 21 dice, toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales, decían ellos. En el Imperio Romano habían dos leyes distintas. Una para los ciudadanos romanos
y otra para los no romanos o para los extranjeros. Los ciudadanos romanos tenían derechos civiles específicos y eran respetados celosamente, mientras los extranjeros no. Ellos no tenían derechos civiles y estaban sujetos a los caprichos del pueblo y también de los magistrados. Entonces pensaron que Pablo y Silas no tenían doble nacionalidad, por tanto se sintieron ofendidos de que estos hombres predicaran a Jesús crucificado, que a ellos les parecía raro. Entonces, debido a sus leyes, el pueblo y los jueces no tuvieron inconvenientes de abusar de Pablo y Silas, pensando que no eran ciudadanos romanos. Mira, ellos no decían cuál era el motivo real de su acusación, sino que escondiéndose de sus costumbres engañaban a las autoridades para esconder que sus negocios eran satánicos. Entonces, la multitud fue inducida por estas personas y estaban furiosos. Es decir, como no podían acusarlos de echar fuera un espíritu de adivinación, les acusaron injustamente de ser judíos alborotadores, que enseñaban costumbres ilícitas para los romanos. Pero todo era venganza. Los dueños de esta mujer no vieron el beneficio de su rescate, sino su pérdida comercial. Ahora, los siervos de Cristo no deben esperar que sus esfuerzos ganen recompensas terrenales, no. Cada siervo de Dios sabe que sufrirán persecución, insultos, desprecio, ¿no es cierto? Pablo había sufrido persecución en Listra y Timoteo había sido testigo presencial, y ahora Pablo y Silas eran acusados y enviados a la cárcel. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera, dice Hechos capítulo 16, versículo 22. En cada colonia romana, el emperador había dispuesto a 2 magistrados que servían como jueces, pero en este caso no se ciñeron a la justicia romana. ¿Sabes por qué? Porque no investigaron los cargos, ni realizaron una audiencia justa, mucho menos le dieron a Pablo y Silas el derecho de la propia defensa. Y como ya te lo dije anteriormente, Filipos era una colonia romana, un pueblo idólatra. Por tanto, Pablo y sus hombres fueron acusados de querer cambiar las cosas debido a que predicaban al Dios verdadero. Sin embargo, el tema en disputa era que aquellos hombres habían perdido su fuente de ingresos financieros. Y eso no les había gustado para nada, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la orden? La orden fue quitarle la ropa y golpearlos con varas de madera. La aflicción de los apóstoles había llegado a causa del antagonismo que persiste entre el pueblo de Dios y el mundo. La vida de los apóstoles y también de los creyentes de fe estuvo marcada siempre por el sufrimiento, las aflicciones, las persecuciones, como escribió luego el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 25. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas, decía el apóstol. Después de haber sido severamente azotados, Pablo y Silas fueron encarcelados en condiciones de máxima seguridad. Pero en esa cárcel fría y pestilente sucedería algo extraordinario. Allí sucedería un gran milagro y Dios traería a sus filas a una familia, como lo veremos en la siguiente interrogante. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Quién fue influenciado por los amos de la joven que había sido liberada de la posesión del diablo? Los funcionarios de la ciudad. Pregunta número 6. Estamos en la pregunta número 6, cuyo subtítulo dice Victorias en prisión. ¿Qué experiencia tuvieron Pablo y Silas en prisión cuando oraron y cantaron? ¿Qué cosas asombrosas sucedieron? Sigamos leyendo Hechos capítulo 16, versículos del 23 al 26 y 30 y 31. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto
y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Después los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa, dicen los versículos. Pablo y Silas recibieron una tremenda paliza y con el cuerpo lacerado y adolorido por el castigo, fueron puestos en la cárcel. Ellos fueron puestos en el lugar más seguro de la prisión. La Biblia no dice cuántas veces los azotaron, solo dice que fueron duramente castigados, pero Dios estaba con ellos. Sus espaldas estaban sangrando. Imagínate cómo eran los instrumentos de castigo de aquel tiempo. Estos instrumentos tenían pequeñas uñas para rasgar la piel. Los versos dicen que después de la paliza, el carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas para que no escapen. Leamos nuevamente los versos, mis hermanos. Hechos capítulo 16, versículos 23 y 24. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo, de más adentro, y les sujetó los pies en el cepo. La cárcel era de extrema seguridad. La cárcel era oscura, pestilente, húmeda y fría. Pero por más oscura que era la cárcel y por más doloroso que fueron los azotes, ellos no murmuraron contra Dios. Ellos sabían que sufrir por la causa de Dios era un gran privilegio. El diccionario bíblico adventista dice que el cepo era una estructura de madera con agujeros para los brazos, las piernas, el cuello de un prisionero, en la cual quedaban sujetos como método de castigo. Es decir, el preso permanecía inmovilizado. Solo su fe en Cristo los mantenía firmes a la espera de la ayuda de Dios. Ni el dolor los amedrantaba. Tal cual lo decía Tertuliano: las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo. ¿Qué hacían estos siervos de Dios en la prisión? Hechos capítulo 16, versículo 25 lo dice. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban, dice la palabra del Señor. ¡Qué hermoso, mis hermanos! ¡Qué tal fe la de Pablo y Silas! ¡Qué ánimo que dan los hechos de estos apóstoles! Comenta, mi hermano, ¿cómo se siente usted cuando lee estos versos? Es hermoso, ¿no es cierto? Ellos fueron tentados a quejarse ante Dios, pero en lugar de hacerlo se pusieron a orar y a cantar. Estaban llenos de paz. Ellos se animaban el uno al otro, cantando himnos y adorando a Dios. Pablo y Silas sabían que incluso en los momentos más difíciles debían acudir a Dios en oración y ruego. ¿A qué hora fue esto? Fue a la medianoche, donde todo era silencio. Sus corazones estaban alentados por un profundo y ferviente amor a Dios. ¿Qué hacían los demás presos a esa hora? Los demás presos escuchaban las oraciones y los himnos y les parecían buenos. Ellos se habían acostumbrado a escuchar gritos de dolor, de insultos, gemidos, maldiciones, juramentos de venganzas. Pero esta vez no escuchaban esas cosas. Esta vez escuchaban palabras dirigidas a Dios con hermosas alabanzas que jamás habían oído. Hasta los guardias se sorprendían de los hechos de los apóstoles presos y se preguntaban unos a otros: ¿pero quiénes son estos hombres que a pesar de sufrir frío, hambre y tortura, se regocijan y están felices? Todo esto, ¿sabes qué cosa era? Era una gran prédica y un llamado a confiar en Dios sin importar las circunstancias. El Espíritu Santo trabajaba en las almas y las convencía de su pecado. ¡Cuánta perseverancia en la fe muestra el apóstol junto a su compañero Silas
en medio de tan difícil situación. ¿Cuál es el ejemplo aquí, mi hermano? ¿Sabes, mi querido amigo y hermano? ¿Sabes, querido joven? Cuando nos encontramos frente a las duras pruebas de la vida, jamás nos quejemos de Dios. Aceptemos las pruebas y agradezcamos a Dios orando y cantando himnos. Aprendamos la importancia de ser compañeros fieles y siervos dedicados al Evangelio de Dios. Pablo y Silas estuvieron juntos y leales al Evangelio. ¿Te das cuenta cómo es la unidad de los hermanos, incluso en tiempos de angustia? Aquel guardián que había oído con admiración las oraciones y cantos de los presos de Pablo y Silas, aquel guardián que vio sus hinchadas y sangrientas heridas y que aseguró los pies de los presos en los cepos y que esperaba oír sus amargos gemidos para burlarse, se quedó impresionado al escuchar las oraciones y las alabanzas de estos valientes siervos de Dios, al punto de quedar dormido y en paz, hasta que fue despertado por algo que le cambiaría la vida por completo. ¿Qué sucedió, mi querido hermano? Mientras el diablo pensaba haber acabado con la obra de Pablo y de Silas, mientras aún sus espaldas sangraban por la dureza de la golpiza, el Señor estaba atento y listo para hacer un milagro. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Dice Hechos capítulo 16, versículo 16. Esto sí que fue un tremendo milagro, ¿no es cierto? Un hermoso milagro. ¿Sabes por qué? Porque podemos entender que en un terremoto se caigan las paredes, el edificio, se abran las puertas, pero que a los presos que escucharon las oraciones y los himnos se les caigan las cadenas, los grillos que cayeron de sus manos y pies, eso es imposible, ¿no es cierto? Pero he aquí las cadenas y el cepo dejaron libre a los prisioneros. Y eso es lo hermoso. ¿Sabes quién hizo eso? Fue el Señor Jesucristo. Fueron los ángeles que fueron enviados por Cristo a visitar la cárcel y su brillante luz inundó la prisión. Es que todo el cielo estaba interesado en los hombres que estaban sufriendo por amor a Cristo. ¿Sabes qué pasó luego? Cuando el guardia despertó, vio las puertas abiertas y pensó que los prisioneros se habían escapado. ¿Y qué fue lo que se le vino primero a la mente? Se acordó el encargo de cuidar bien a Pablo y a Silas. Y si se escapaban, iba a morir. Entonces pensó, soy un hombre muerto. Todo se acabó para mí. Pero antes de ser ejecutado de manera vergonzosa y en la amargura de su espíritu, decidió suicidarse. Entonces sacó su espada y se la colocó en el pecho, listo para matarse. Este hombre se quiso suicidar porque tenía el corazón vacío. No estaba preparado para afrontar la dura prueba de Dios. Solo que Dios se lo impediría en su infinita gracia. Y Pablo lo ve y va a tratar con el guardia. Había pocos segundos para que este hombre decidiera no suicidarse. Y con energía Pablo le gritó, no te mates, no lo hagas, hermano. Todos estamos aquí. Pero, ¿cómo es que todos estaban allí? Si lo primero que busca un preso al verse libre es ver si la puerta está abierta para escapar, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso, nadie se fugó. Nadie se ha fugado, dijo Pablo. Entonces, el carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel y vio que nadie había escapado y dijo, oh Dios, esto es un milagro. Y cuando llegó junto a Pablo y a Silas, se arrodilló temblando de miedo. Aceptó que no había explicación para lo que estaba viviendo. Pablo y Silas jamás guardaron rencor por lo que este hombre les había hecho. Pablo y Silas tenían el espíritu de Cristo, no un espíritu de venganza. Por tanto, no había tiempo para la malicia, sino para el amor al prójimo. Sin ánimo a continuar rebelándose contra Dios,
el guardia dejó caer su espada y pidiendo luz, y fue rápido para ver a aquellos hombres que en lugar de venganza daban bondad, y llegando a ellos se arrodilló y pidió perdón por el trato al castigarles de la peor manera. El carcelero después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa, dice Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31. Al carcelero, mi querido amigo, ya no le importó lo que sucedía. Él solo preguntó al apóstol Pablo: ¿qué hago, Pablito? ¿Qué hago para ser salvo? Y Pablo fue directo, sin rodeos. Pablo le dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Qué crees que contestó el carcelero entonces? Creo, mi hermano. Claro que creo, dijo. Seguramente te estarás preguntando, pero tan rápido creyó este hombre. Es que el Espíritu Santo, mi hermano, trabajaba duramente en el corazón de este hombre y había sido convencido de pecado y se arrepintió. Eso se llama fe, ¿no es cierto? Primero, fe es creer. Podemos creer en que Jesús murió por mí. Segundo, fe es aceptar. Podemos creer que Jesús murió por nosotros y aceptarlo como nuestro Salvador. O puede suceder lo contrario. Puedo creer en que Jesús murió por mí, pero no lo puedo aceptar como mi Salvador personal. Incluso hasta los demonios creen, dice la palabra del Señor. Tercero, la fe es confianza. Es decir, leo, creo, acepto y me comprometo con lo que creo. Muchos dicen creer en Dios, pero no se comprometen con la verdad y caminar con Cristo. Entonces, mi querido hermano, la fe es un don de Dios. Querido amigo, el carcelero vio un milagro y conoció al hombre que le salvó la vida. El carcelero ni siquiera se preocupó de la réplica del terremoto, ni que los demás presos se iban a escapar por miedo a la réplica. No, él no se preocupó por eso. Él solamente dijo: Pablo, ¿qué hago, hermano mío? Este hombre tembló al ver la ira de Dios manifestada en el terremoto y entendió que ante el poder del Señor nadie puede oponerse. Pero su mente había cambiado. Ese terror que había al momento de quererse suicidar fue cambiado por el deseo de tener la tranquilidad y alegría que manifestaban los apóstoles en el sufrimiento y el insulto. El carcelero vio en el rostro de los apóstoles la luz del cielo y comprendió que lo sucedido era obra de Dios. Entonces recordó la frase de la endemoniada cuando dijo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. ¿Te das cuenta cómo el Señor, cuando estamos a punto de acabar con nuestra vida por nuestra incapacidad de solucionar un problema, nos ayuda? Él manda su pronta ayuda y salvación. Aún era de noche. Pablo y Silas estudiaron junto al hombre la palabra de Dios. Fueron a su casa del carcelero. Pablo y Silas le hablaron de Jesús de Nazaret, quien había muerto por los pecados del mundo. También estudiaron con su familia. A continuación, llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les lavó las heridas. Y después bautizaron los apóstoles al carcelero y a toda su familia. Este hombre se había convertido a Jesús y los llevó de nuevo a su casa y comieron juntos. El guardia y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. Este caso fue difundido entre los presos y he de entender que el carcelero dio testimonio de lo sucedido e influyó también entre los presos, que estaban dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Todos se convencieron que Dios los había librado milagrosamente de sus cadenas. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué experiencia tuvieron Pablo y Silas en prisión cuando oraron y cantaron? Los guardianes y presos se maravillaban de escucharlos. ¿Qué cosas asombrosas sucedieron? A todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. Nadie se escapó. El carcelero y su familia se convirtió a Jesús.
Los presos escuchaban la palabra de Dios. Hemos llegado al final de la lección. Está muy interesante la lección, ¿no es cierto, hermanos? El subtítulo de la pregunta 7 dice, victorias en prisión. ¿Qué orden fue dada por los superiores del carcelero? ¿Estuvo dispuesto Pablo a salir de manera anónima de Filipos? ¿Qué nos dicen los versos? De Hechos capítulo 16, versículos 35 al 39. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero, suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió, ellos nos golpearon en público, sin llevarnos a juicio, y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas, de ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad, dicen los versos. El terremoto no solamente llenó de miedo al carcelero, sino también a las autoridades y a todos los habitantes de Filipos. Lo que no sabían estas autoridades, ni el pueblo, era que Pablo y Silas tenían ciudadanía romana. Ya dijimos que los romanos practicaban dos leyes distintas, ¿no es cierto? Una para los ciudadanos romanos y otra para los extranjeros. Los ciudadanos romanos tenían derechos civiles específicos y eran respetados celosamente, mientras los extranjeros no tenían derechos civiles y estaban sujetos a los caprichos del pueblo y también de los magistrados. Entonces, Pablo y Silas, a ellos los trataron como extranjeros y ahora los echaban de manera clandestina por miedo a las sanciones de los superiores. El nuevo día había llegado. Y Hechos capítulo 16, versículos 35 y 36 dice, a la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero, suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz, dijo el carcelero. Pablo y Silas seguían en la cárcel. Es de entender que los funcionarios analizaron el tema y se dieron cuenta que habían cometido un error al azotar a Pablo y a Silas sin juicio. Ellos actuaron como políticos para agradar a la gente, pero no revisaron las acusaciones antes de meterlos a la prisión, sin juicio. Seguramente pensaron que Pablo y Silas estaban dispuestos a salir pronto de la cárcel y de la ciudad. Por tanto, el problema ya se había terminado. ¿Pero qué respondió el apóstol? Pero Pablo respondió, ellos nos golpearon en público, sin llevarnos a juicio, y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas. De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, dice Hechos capítulo 16, versículos 37 y 38. Pablo y Silas dejaron la prisión para evangelizar a la familia del carcelero. Sin embargo, luego de hacer la obra misionera, regresaron voluntariamente a la cárcel para librar al guardia de la muerte segura. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Ahora, no es lícito azotar a un romano, salvo por crimen evidente. ¿No era lícito también privar a un romano de su libertad sin un juicio justo? Y esto le daba miedo a los magistrados. ¿Cómo demostraron Pablo y Silas ser ciudadanos romanos? No lo dice la Biblia, pero es de entender que ellos, como misioneros, llevaban consigo sus documentos de identidad. Recordemos que Lucas y Timoteo estaban con ellos. Además, Lidia y otras mujeres ya formaban parte de los cristianos filipenses. Es por eso que se negaron a salir de la cárcel de manera clandestina. Ellos querían que los magistrados personalmente les explicaran el motivo de su arresto. Entonces, al informar el mensaje,
de los apóstoles a los magistrados, estos se llenaron de miedo, debido a que los siervos de Dios se quejarían ante el emperador por el abuso. Entonces, no quedó otra cosa que pedir disculpas. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad, dice Hechos capítulo 16, versículo 39. Las autoridades, además de temer la influencia de los apóstoles sobre el pueblo, también temían el poder que había intervenido en favor de estos hombres inocentes para sacarlos de la prisión. Ellos tuvieron que decir a los apóstoles: ¿saben qué, señores? Hemos cometido un error, nos hemos equivocado. Discúlpenos, por favor. Les rogamos que se retiren de Filipos. No vayan a contar estos al emperador. Si ustedes cuentan este abuso al emperador, él nos va a castigar severamente. Quizás podemos pecar al considerar a Pablo como un soberbio al pedir que los jueces se disculpen con ellos. Pero la insistencia del apóstol en reconocer su inocencia tenía un objetivo. La intención era proteger a la iglesia naciente en Filipos y a los nuevos creyentes que quedarían allí después de su partida. Claro, no podían expulsarlos, sino solamente pedir que se fueran. Sin embargo, el verso no dice tampoco si Pablo les prometió algo, pero he de entender que no sería ese mismo día, ni esa hora que ellos se fueran de Filipos. ¿Dónde fueron después de salir de la cárcel? En cuanto Pablo y Silas salieron de la cárcel, fueron a casa de Lidia. La casa de Lidia se había convertido en el lugar donde los creyentes se reunían para adorar y alabar a Dios. Y he de entender que Lucas y Timoteo estaban en casa de Lidia. Entonces, Pablo y Silas vieron a los miembros de la iglesia y los animaron a seguir confiando en Jesús. Imagínate a Pablo contando lo que le dijo Jesús un día. Echarán mano de ustedes y los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores, dijo Lucas capítulo 21, versículo 12. Narrando las promesas del Salvador y testificando de las señales que hizo Dios con él. Luego se fueron de la ciudad. Pablo y Silas no iban a ser presionados para salir del pueblo hasta haber concluido con su trabajo allí. Sin embargo, la iglesia quedaba liderada por grandes hermanos creyentes y de mucha fe. Lidia, que era próspera en su negocio y que conocía a Dios, cuyo corazón se abrió suavemente, el carcelero, que estuvo a punto de quitarse la vida y fue salvado por Jesús. Su corazón fue confrontado al ver una señal extraordinaria, un terremoto, ¿no es cierto? Y también la chica adivinadora, que fue liberada del demonio. Estas tres personas tenían grandes testimonios que servirían para continuar con la obra de Jesús en Filipos, conjuntamente con la familia del carcelero. Entonces, mis amigos, cuando hay fe, hay confianza. Cuando tengas una dura prueba y alguien te visita a tu hogar y te hable de Jesús, no lo rechaces, mi querido hermano. Solamente pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y los hermanos te responderán: cree en Jesús y serás salvo tú y tu familia. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué orden fue dada por los superiores del carcelero? La orden fue dejar libre a los presos Pablo y Silas. ¿Estuvo dispuesto Pablo a salir de la manera anónima de Filipos? No, mis hermanos. Los funcionarios tenían que pedir disculpas debido a que Pablo y Silas eran romanos y habían sido castigados injustamente. A ver, una gran lección con grandes subtemas y grandes evangelizadores, ¿no es cierto? Uno de esos evangelizadores muy aplicado en la obra del Señor fue Timoteo. Era el segundo viaje misionero de Pablo. En el primer viaje el apóstol sufrió la decepción del joven Juan Marcos, que había desertado del batallón de avanzada de Cristo. Es que los primeros cristianos
estaban llamados a hacer frente cara a cara a las potestades de las tinieblas. Pablo esta vez llegó a Listra, donde en su primer viaje fundó la iglesia, y fue el lugar donde fue apedreado. Solo que esta vez encontró la ayuda idónea que necesitaba. Esa ayuda se llamaba Timoteo, quien desde niño aprendió las Sagradas Escrituras y como joven cristiano gozaba de buena reputación entre los creyentes de Listra y de Iconio. Este joven era muy obediente, al punto de circuncidarse para evitar conflictos, aún sabiendo que este rito ya no era necesario para los cristianos. Fue con Timoteo, Silas y Lucas con quienes Pablo continuaría con la evangelización del mundo, siempre guiado por el Espíritu Santo, quien les dijo que había llegado el momento de dejar Asia Menor e internarse en Europa. Ellos llegaron a Troas, y en Troas Pablo tuvo una visión en la cual un varón de Macedonia le pedía ayuda. Entonces, viajando por el mar Egeo y partiendo del puerto de Troas, fueron a la isla de Samotracia y de allí al puerto de Neápolis, en la provincia de Macedonia. De Neápolis viajaron a Filipos. En Filipos fue donde evangelizaron a Lidia, una mujer de Tiatira que reunía los sábados a la orilla del río. Pero así como Lidia y su familia fueron bautizados, el diablo comenzó a trabajar porque no quería que la obra de Jesús avanzara. Entonces, tomando como instrumento a una muchacha que tenía un demonio de adivinación, y se interponía en el camino de Pablo, dando grandes voces y diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido a decirles cómo ser salvos. Solo que Pablo identificó que quien hablaba en la mujer era un demonio, a quien ordenó salir en el nombre de Jesús. Sin embargo, por haber rescatado a esta mujer de las garras del diablo, sus patrones iniciaron la persecución contra Pablo y Silas y los acusaron injustamente. Pero esta persecución sería de gran bendición para el carcelero, que los había castigado duramente por orden de las autoridades. Dios envió a sus ángeles para sacar a Pablo y Silas de la prisión. Un terremoto muy fuerte fue quien hizo que no solamente Pablo y Silas, sino todos los presos quedaran libres de las cadenas. Pero ahora llegaría una gran victoria en la prisión. Mientras Pablo y Silas estaban presos, oraban y cantaban himnos. Esos hechos fueron escuchados por el carcelero y los demás presos, que luego de ver los sucesos, estuvo a punto de matarse. Sin embargo, Pablo con voz fuerte dijo: no te mates, nadie se ha fugado. El carcelero, mi hermano, fue convencido de pecado por el Espíritu Santo y escuchó la voz del apóstol, quien luego de ver este milagro no dudó en aceptar a Jesús. El carcelero y su familia fueron bautizados, y conjuntamente con Lidia y su familia y otros que fueron convertidos, como la chica que tenía demonio, se iniciaría la iglesia en Filipo. Grandes testimonios tuvieron los filipenses con estos hermanos de la fe, y con ellos continuarían la obra iniciada por Pablo y su equipo misionero. ¿Sabes, mi amigo? A veces parece que no hubiera solución a nuestros problemas. Y cuando estamos a punto de perderlo todo, siempre llega la ayuda de Dios. Y siempre Él nos dice: no lo hagas. Acepte el mensaje de Dios, mi querido amigo. Sea como Lidia, que no le importó las pérdidas de su negocio para dedicarse a obedecer el sábado. O sea como el carcelero, a quien tampoco le importó que haya réplica fuerte del terremoto, ni que se escaparon los presos para escuchar la voz de los apóstoles y alcanzar la salvación. El Señor te llama hoy. Quizás en las penurias de tu casa estás pensando en quitarte la vida, como es este carcelero.
no sabiendo qué hacer con tu problema. Pero sabes una cosa, Dios está llamando a la puerta y te está diciendo, no lo hagas. Mi querido hermano, Dios tiene la solución a tu problema. Acude al Señor y acéptalo como tu Salvador. Que la gracia y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por haber llegado a este punto del programa. Dios los bendiga. Dios nos bendiga. Pasemos un hermoso sábado, siempre fortalecidos con la palabra de Dios. Todos nosotros sabemos y hemos comprobado que cuando oramos, que cuando leemos la palabra de Dios, que cuando compartimos a otras personas, estamos tan radiantes de esa alegría espiritual, que nuestros labios no van a cesar nunca de hablar de su amor y también de anunciar su pronta venida. Que Dios los cuide, que supla sus necesidades, que les dé fortaleza en medio de la prueba. Son nuestros fervientes deseos de toda esta hermandad que conforma este equipo del trabajo que estamos realizando. Nos despedimos con una oración. Amado Señor, depositamos todo en tus manos, tu cuidado, Señor. Gracias por este momento tan especial. No cesarán mis labios, Señor, de pedir una bendición especial por cada miembro que ha tenido a bien escuchar este programa. Quizás hay alguna persona que por primera vez oyó, Señor. Padre, permite que sigamos en contacto y que pueda ubicarnos, Señor, para que así poder servirte directamente a través de tu palabra. Bendice a todos los grupos a nivel mundial, Señor. A los fieles hijos tuyos, jóvenes, adultos, Señor, que trabajan en el ministerio también. Padre mío, siempre hale recordar el compromiso y el fervor con que se comprometieron en servirte. Bendice a sus esposas también, Señor, que puedan ser útiles en el servicio y que siempre sean un equipo fortalecido para el avance de tu obra. No nos desampare y permite un pronto encuentro en el nombre de Cristo Jesús. Amén.